Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos haciendo esta práctica que teníamos pendiente de la semana pasada, donde vimos meditación con koanes, la conferencia, y hoy pues vamos a estar haciendo la práctica correspondiente, que es una meditación con koanes. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Entonces me dan unos minuticos mientras vamos compartiendo y ya pronto estaremos dando inicio. A todos los que quieran compartir el link de inicio a la práctica, pues pueden hacerlo en este momento, pues de manera pues que las personas que les interesen estos temas pues puedan participar de la práctica. Vamos a ir verificando el audio y los mensajes y ya pronto iniciamos. Bien, veo que sí llegan los mensajes. Bueno, bienvenidos todos a la práctica del día de hoy, meditación con koanes. Vamos a hacer primero un pequeño recuento sobre la conferencia, cuando hablábamos de los koanes y lo que es la meditación trascendental, de manera pues que nos pongamos en contexto antes de hacer la práctica. Entonces vamos a pasar a las diapositivas. La meditación con koanes. Hablábamos que el tipo de meditación que buscamos desarrollar acá en conocimiento de sí mismo son meditaciones trascendentales, o sea, que buscan generar cambios radicales en cada uno de nosotros, donde seamos uno antes de hacer la práctica y otra persona después que hacemos la práctica, o sea, después que hacemos la meditación. Porque pues a través de estas meditaciones trascendentales, a través de buscar ese silencio interior, ese silencio de nuestra mente, pues vamos a llegar a alcanzar lo que es la sabiduría. Esa sabiduría que se encuentra en nuestros centros superiores, o sea, aquellos de los cuales estamos desconectados. Porque recordemos, los cuerpos búdico y átmico, sí los tenemos, esos no cayeron con la fornicación, pero estamos desconectados de esos centros porque no tenemos los cuerpos creados, los cuerpos de tierra. Entonces, lo que se busca a través de una meditación trascendental, pues es alcanzar el que la chispa se escape desde nuestro aparato sexual hacia las dimensiones superiores, que son sexta y séptima dimensión. Entonces, mencionábamos cómo pues meditar es entrar a la sexta y séptima dimensión. Hablábamos cómo a través de una meditación reflexiva, pues también cuando activamos ese sentido de autoobservación, que allí es donde está ese centro emocional superior, esa emoción superior que es ese anhelo de ser,
que busca observar en todo aquello que se manifiesta en nosotros qué es lo que no es del ser. Entonces, a través de activar esa sexta dimensión, pues se llegan a las comprensiones donde vemos pues cómo un defecto psicológico nos manipula, cómo va generando en nosotros sensaciones, emociones, justificaciones y de acuerdo a todo eso pues nos hace cometer el error. Entonces, cuando ya estamos en autoobservación, que estamos al pendiente de cada detalle en cada uno de nuestros centros, allí es donde se va dando esa comprensión y vamos entonces conectando con esa séptima dimensión, que es la sabiduría, donde vamos llegando a la comprensión del defecto a medida que vamos observando y pidiendo muerte a cada uno de los detalles que vamos encontrando. Entonces, acá en esta, que es una meditación no reflexiva, pero sí trascendental, pues es porque a través de los koanes nos vamos a conectar, o sea, a permitir que esa chispa que se encuentra en nuestro aparato sexual, pues se escape hacia los centros de los cielos, sexta y séptima dimensión, y de esa manera podamos percibir lo que es el samadhi, o sea, esa desconexión de nuestro ego y esa sensación de felicidad, ese experimentar lo que es la felicidad, que es cuando no estamos en presencia del ego. Entonces, allí cuando se llega a experimentar, así sea por unos segundos, esas dimensiones superiores, allí la persona incluso puede crear como que ese punto de referencia de hacia dónde es que vamos, o sea, qué es lo que me va a estar costando tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto dolor, tanto sufrimiento, pues es eso que quiero alcanzar y que ya me fija ese punto de referencia donde digo que cuesta, pues no importa, que me duele, no importa, que sufro porque yo sí quería alimentar el defecto psicológico, que quería ir a bailar o que quería estar criticando a la gente, pero no, o sea, llegamos como a tener ese punto de referencia que nos dice, o sea, por estas tonterías, dejar de percibir esto, entonces nos crea como ese punto de referencia que nos anclamos allí y que nos llega a dar mucha fuerza en el trabajo porque ya tenemos ese punto de referencia. Entonces, una persona después que llega a percibir esta sensación en los cielos, pues a experimentar ese samadhi, pues no llega a ser la misma persona. Claro, si se deja dormir nuevamente con todo lo que es la personalidad, pues olvida algo tan especial, en lugar de que nos sirva de anclaje para agarrarnos hacia allá es hacia donde vamos. Entonces, el impedimento para llegar a experimentar los cielos, pues es nuestro ego. Siempre nuestra mente, esa prostituta de la mente, que siempre nos tiene en ese vaivén del péndulo donde están todos esos aspectos positivos y negativos, toda esa actividad de placer, esplendor, espiritualismo, todo lo que supuestamente es positivo y todo aquello que entonces representa la pasividad o lo negativo, el dolor, la decadencia, el materialismo. Entonces, en ese vaivén del péndulo en que nos mantiene nuestra mente, pues es de donde tenemos que escapar. Entonces, para llegar a esa quietud de la mente es donde vamos a hacer la práctica, o sea, el buscar algo que alimente esa parte positiva del péndulo, que alimente esa parte negativa del péndulo, y una vez que ya se dé la quietud de la mente, que es cuando ya se han dado los dos aspectos del péndulo, allí es donde se da la quietud de la mente y entonces aprovechamos de lanzar el koan. Entonces, para alimentar el aspecto positivo, pues entonces vamos a darle un pensamiento evolutivo donde vamos a ir describiendo el desarrollo de una planta desde la siembra, desde la preparación de la tierra, la siembra, el desarrollo de la plantica, hasta que llega a su máximo esplendor. Ya allí se dio todo ese pensamiento evolutivo. Posteriormente le damos entonces el pensamiento involutivo
donde entonces en ese punto máximo de esplendor de la planta, pues entonces empezamos a ver que empiezan a caer los frutos, a secarse un poco las ramas, a dañarse la planta hasta que queda completamente destruida y hasta la brisa se la lleva. Y allí es donde se da ese pensamiento involutivo también hasta el final. Cuando llega a ese punto, ahí es donde está la quietud de la mente porque ya se alimentaron ambos aspectos del péndulo. Entonces allí en ese punto de la quietud de la mente es donde lanzamos el koan. Hablábamos de que el koan es una frase sin respuesta, generalmente paradójica, y de esa manera se amordaza al ego y se libera la esencia por algunos instantes. Entonces esa frase paradójica es que, o sea, la mente se va a quedar así como que, o sea, ¿qué? Porque nuestra mente siempre tiene cualquier cantidad de conceptos positivos y negativos sobre todo. Pero si ya le dimos esos, o sea, ya alimentamos los dos aspectos del péndulo, pues sencillamente se va a quedar así como, o sea, no tiene la respuesta y no tiene dónde conseguirla tampoco. Y entonces se queda allí como amordazado, que no encuentra qué decir, y en ese punto es donde se escapa la chispa hacia los centros superiores. Veíamos distintos ejemplos de koanes y siempre deberá usarse cuando se está haciendo la práctica. Si en la primera parte no se consigue la experimentación de las dimensiones superiores, pues se vuelve a repetir el proceso y se utiliza el mismo koan. Entonces, si se va a repetir el proceso 2 o 3 veces, las 2 o 3 veces se usa el mismo koan. Si ya después, en otra oportunidad, vamos a volver a hacer la práctica, pues entonces allí sí podemos cambiar de koan. Ejemplos de koanes, decíamos, si estas dos manos se estrellan y suenan así, se hace el ruido y cómo suena una. Y allí se va a quedar la mente. Hoy vamos a utilizar esa. Está otro ejemplo, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Y allí también queda la mente así como que, ajá, no entiendo. O sea, no sabe dónde buscarlo. ¿Dónde está la verdad? Y entonces la persona se puede quedar buscando así como que, o sea, la verdad, eh, en Dios, en el centro. Dios es la propia verdad. Y empieza como que a buscar hacia esos centros superiores, que es donde está la sabiduría, y allí se va también a escapar la chispa. ¿Dónde está el vacío? La persona se pregunta dónde está el vacío y empieza es como que a originar ese vacío, a imaginar ese vacío y se va a ir justamente por ese túnel eh, que representa nuestra columna vertebral, donde va justamente hacia las dimensiones superiores. Puede preguntarse quién creó a Dios, y eso pues tampoco tiene respuesta. Se va a quedar allí nuestra mente en silencio porque no encuentra respuesta y de esa manera se escapa la chispa. Entonces cualquiera de estas sirve, pero como les decía, hoy vamos a utilizar la primera. Si estas dos manos cuando se estrellan suenan así, ¿cómo suena una? Entonces vamos a realizar la práctica. Recordemos que necesitamos un lugar cómodo, estar sentados en posición cómoda, nuestra columna erguida, que no tengamos aprisionado de repente una pierna o un pie, o que no lleguemos de manera cómoda al suelo. No estar echados tampoco, porque la idea es estar sentados cómodos, pero no echados. Recordemos que si nos echamos alimentamos la pereza. Entonces vamos a iniciar haciendo la conjuración del Belilín, que recordemos aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, excedentes de energías negativas del ambiente, y de esa manera pues limpiamos el ambiente. Concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, imaginando cada palabra. Vamos a hacer primero una respiración profunda. Inhalamos, retenemos, exhalamos. E iniciamos nuestro canto mántrico. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí.
Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Muy bien, ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosas diferentes, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así, libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para alcanzar esas dimensiones superiores. Entonces cada uno lo va a hacer con sus propias palabras, internamente, por supuesto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo psíquico y nuestro cuerpo físico. Para relajar el cuerpo psíquico, recordemos que relajamos la emoción y la mente. La emoción la relajamos a través de la respiración. Vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz. Sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. 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 Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestra mente.
Entonces nos vamos a concentrar en escuchar ruidos lejanos por 1 minuto como mínimo. Podemos iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar sonidos del exterior cada vez más lejanos. En ese agudizar ese oído se nos va relajando nuestra mente. Entonces vamos a hacerlo durante 1 minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico, donde vamos a imaginar cada parte de nuestro cuerpo, pues cómo se relaja, cómo se distensiona. Entonces podemos imaginar como un escáner, una luz fuerte, brillante. Podemos imaginarla verde. Si lo prefieren imaginar de otro color, también puede ser. La cuestión es que vayamos imaginando cómo en la medida en que esa luz va ingresando en nuestro cuerpo, pues lo va soltando, lo va relajando, lo va distensionando. Entonces, si observamos que hay alguna parte del cuerpo que está tensionada, que tenemos algún tipo de presión allí, pues allí a esos músculos, a esos nervios, a esos tendones de esa parte del cuerpo, le decimos internamente 3 palabras de relajación. Podemos decir relájese, cálmese, suéltese. O sea, internamente se lo decimos con firmeza. Entonces, vamos a ir imaginando pues cómo empieza a ingresar esa luz fuerte, brillante, que relaja, que suelta, que distensiona, empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho. La planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Imaginamos cómo esa luz va cubriendo todo nuestro pie, por dentro, por fuera, cómo lo va relajando, soltando. Y empieza a subir por nuestra pierna derecha. Empieza a cubrir la pierna, la rodilla, el muslo. Imaginamos cómo lo va soltando, cómo lo va relajando, cómo lo distensiona. Cada músculo, cada nervio, cada tendón de nuestra pierna derecha. Y soltamos nuestra pierna derecha. Recordemos, si hay tensión en alguna parte de la pierna, allí le ordenamos: cálmese, suéltese, distensiónese. Ahora esa luz empieza a ingresar por nuestro pie izquierdo, cubriendo cada dedo, la planta del pie, el dorso, talón, tobillo, toda la parte interna del pie, y empieza a subir por nuestra pierna. Va cubriendo por dentro, por fuera nuestra pierna, la rodilla, el muslo. Estamos imaginando cómo relaja, cómo suelta toda nuestra pierna izquierda. Si observamos alguna tensión, allí le ordenamos: cálmese, suéltese, tranquilícese. Ahora esa luz verde fuerte, fosforescente, empieza a ingresar en nuestro tronco, por la parte baja. Ingresa por nuestros glúteos, el sexo,
empieza a cubrir cada órgano interno, cada músculo, nervio, tendón del pecho, de la espalda. Internamente vamos observando cómo va cubriendo cada órgano, cada hueso de la columna, subiendo de la parte baja del tronco a la parte media, a la parte alta. Observamos cómo suelta, cómo relaja cada músculo de nuestra espalda, en los hombros, en el pecho. Observamos si hay alguna tensión en nuestro tronco y allí le ordenamos: relájese, cálmese, suéltese. Y soltamos. Ahora esa luz verde empieza a bajar hacia nuestro brazo derecho, cubriendo todo nuestro brazo derecho. El brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, toda la mano, por dentro, por fuera, cada dedo. Imaginamos cómo esa luz suelta, relaja, distensiona todo nuestro brazo derecho. Observamos si hay tensión en alguna parte del brazo o de la mano. Y allí le ordenamos: suéltese, cálmese, relájese. Ahora esa luz empieza a bajar del tronco hacia nuestro brazo izquierdo, soltando, relajando, distensionando el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano, por dentro, por fuera, cada uno de nuestros dedos. Imaginamos cómo esa luz suelta, relaja, distensiona todo nuestro brazo izquierdo. Si hay alguna tensión, allí le ordenamos a esos nervios, músculos y tendones: suéltese, cálmese, relájese. Ahora esa luz empieza a subir por nuestro cuello, relajando, distensionando cada músculo de nuestro cuello, nervio, tendón, cada huesito de nuestro cuello. Empieza a relajar cada músculo de la cara, de los pómulos, la boca, los labios, la mandíbula, la lengua, los ojos, la nariz, el entrecejo, las orejas, toda la parte interna de la cabeza, el cuero cabelludo. Imaginamos cómo esa luz relaja, suelta, distensiona todo nuestro cuello y la cabeza. Y soltamos. Observamos si hay alguna tensión, puede haber en el cuello o en la cabeza. Y allí le ordenamos: relájese, cálmese, suéltese. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con el pensamiento evolutivo. Recordemos, vamos a alimentar el pensamiento evolutivo, después el pensamiento involutivo para lograr la síntesis de la mente. Entonces vamos a iniciar imaginando, cómo nos encontramos frente a un terreno. Llevamos abono,
Llevamos nuestra semilla. Vamos a plantar un naranjo. Entonces empezamos a abrir la tierra, a quitar la maleza. Observamos que la tierra está dura, pero ahí vamos, abriendo un hueco. Terminamos de quitar la maleza. Ahí colocamos el abono. Colocamos nuestra semilla. Y le ponemos agua. Eso lo hicimos una tarde. Ya está oscureciendo. Recordemos que en la noche es cuando las semillas empiezan a trabajar internamente, en la oscuridad. Allí vamos imaginando cómo se hace de noche, se hace de día, llega el sol, empieza a pegarle allí a nuestra plantita sembrada, a nuestra semilla, perdón. Pasa un día, al otro día vamos, le ponemos agua. Se vuelve a hacer de noche. Volvemos nuevamente. Ahora venimos con un sistema por goteo. Vamos a ponerle un frasco lleno de agua, volteado hacia abajo. Un sistema por goteo para que se riegue nuestra plantita. Y empezamos a ver que se hace de noche, se hace de día. Imaginamos cómo nuestra semilla va eclosionando, va saliendo raíces de la semilla y empieza a surgir el tallito hacia arriba. Allí va, con esa concha de la semilla pegadito, pero subiendo ese tallo, y empiezan a salirle hojas. Siguen pasando día, la noche, el día, la noche. Reponemos el agua de nuestro sistema de goteo. Ya vamos viendo cómo el tallito de nuestra planta está más largo, ya soltó la costrica de la semilla, ya tiene muchas más hojas. Sigue pasando el día, la noche. Empieza a crecer nuestra planta, a engrosar ese tallo. Empezamos a ver cómo empieza a salirle ramas a nuestra planta. Ya se ve grande, ya es un arbusto. Ya tiene muchas ramas. Y empieza a darse la floración. Vemos cómo empieza a llenarse de botoncitos. Empezamos a ver los pájaros que vienen a polinizar. Seguimos observando cómo se hace de día, de noche. Volvemos a surtir el sistema de goteo. Y ya empezamos a observar los frutos pequeñitos. Allí está. Uno se imagina cuando crece.
está ese fruto pequeñito, verde oscuro, pero tiene muchos fruticos, muchas naranjas verdecitas, pequeñitas todas. Pero empezamos a observar que sigue pasando el día, la noche, el día, la noche, y ya empieza a ponerse grandes. Ya algunos sí ya va tomando un color más claro. Ya empezamos a ver que ya hay una que otra que sí está naranja. Hasta que empieza a caer la primera naranja. Ya hasta nuestro arbusto huele. Percibimos ese olor tan delicioso de la fruta, de la naranja. Ya nuestro arbusto está espléndido, grande, full de naranja. Observamos cómo empiezan a caer los frutos. Es sorprendente, huele delicioso. Sigue pasando el día, la noche. Cambiamos el sistema de goteo. Empezamos a observar que ya tiene pocos frutos nuestra planta. Empiezan a caer esos frutos, ya quedan pocos. Empezamos a ver que incluso empieza a perder hojas nuestra planta. Ya no huele igual. Empiezan a secarse algunas ramas, porque el tiempo continúa. Se hace de día, se hace de noche. Ya las raíces de nuestra planta no absorben nutrientes del suelo. Ya no tiene frutos. Se siguen secando algunas ramas. La brisa tumba una que otra rama. Nuestra planta ya no tiene el mismo aspecto, se va desnutriendo. Vemos cómo se va secando poco a poco cada rama. La brisa se va llevando esas ramas. Hay animales que las arrastran, hay partes que se descomponen en la tierra, hasta que se seca por completo nuestro árbol. Se cae y vemos cómo se va incorporando a la tierra. La brisa se lleva a otras partes. Los animales empiezan a descomponer lo que estaba en el suelo. Y vemos cómo al paso de los días ya el suelo está tal cual como cuando llegamos. Allí es la síntesis del pensamiento. Allí vamos a lanzar el koan. Entonces vamos a preguntarnos si estas dos manos suenan así
¿Cómo suena una? Vamos a lanzar nuevamente el koan. Si estas dos manos suenan así, ¿cómo suena una? Vamos a lanzar nuevamente el koan. Si estas dos manos suenan así, ¿cómo suena una?
Bien, aquí vamos a recordar los síntomas que se pueden sentir cuando se experimentan esas dimensiones superiores, que pues son el vértigo, el observar un túnel de luz, eh, sentirse con la imaginación consciente o sentirse dentro de un sueño lúcido, sentir la unidad, entonces, o sentir incluso los mismos síntomas del desdoblamiento astral. Allí vamos a ver pues cómo cuando empezamos a sentir eso, pues debemos es quedarnos allí quietecitos y seguirnos, permitir que se afiance eso que se está sintiendo y de allí se perciben esas dimensiones superiores. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, pero recordemos que si uno quiere eh, volver a lanzar el pensamiento evolutivo, volver a lanzar el pensamiento involutivo, y allí se vuelve nuevamente a lanzar el koan y se vuelve a concentrar allí en ese koan, a esperar esa respuesta. Si en ese trayecto, o sea, se espera un tiempo donde estamos allí esperando que se dé el escape de la chispa. Si no se da, volvemos nuevamente a repetir el proceso evolutivo, el proceso involutivo, volvemos nuevamente a lanzar el koan, incluso el koan lo podemos lanzar también varias veces, esperando que se dé ese escape de la chispa. Recordemos que la práctica hace al maestro, pues en la medida en que más hacemos la práctica, pues más tenemos oportunidad de llegar a alcanzar el objetivo. Entonces, bueno, vamos a darle las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la asistencia. Todo lo hacemos internamente. Y vamos a dejar hasta acá la práctica. Bueno, agradeciéndole a las personas que participaron, vamos a ver si hay algún comentario, que por acá me parece que no hay, pero vamos a revisar por acá. Bueno, veo que no hay preguntas ni hay comentarios, entonces, bueno, no me queda más que desearles que tengan un feliz resto del día. Recordemos que el material complementario que está pendiente, pues lo estaremos pasando en horas de la tarde. Y pues ya tendríamos conferencia de fase al día de mañana, que recordemos vamos a hacer es la, eh, la reflexión sobre la simbología de lo que es la Semana Santa. O sea, todo aquello que celebramos hacia afuera, pero que en realidad muestra un camino interno, pues que es bueno que conozcamos. Entonces vamos a hacer esa conferencia el día de mañana. Entonces, bueno, gracias a todos por participar. Feliz resto del día.